Im Alter von 82 Jahren. Von 82 Jahren. La voz de Freud siempre es estimulante, ¿no es cierto, Roberto? Sí, por supuesto. Acá estoy hablando como invitado de hoy el doctor Roberto Abdala, médico, psicoanalista, psiquiatra, amigo de la casa, amigo nuestro y un gran profesional. Y simpático, agradable, no se da toda esa conjunción. Hoy, como les dije en el avance, vamos a hablar de un tema de gran actualidad y que se presta a grandes confusiones, como es el psicoanálisis y las neurociencias y el psicoanálisis. Evidentemente invité al doctor Abdala porque en algún momento de su gran carrera fue jefe de neurociencias de la Favaloro, ¿no es cierto? Junto con Alberto Rivas-Posse, yo me río porque cursamos juntos el APA y andaban siempre, eran grandes amigos, Rivas-Posse y Roberto Abdala. Y grandes estudiosos y amenos, simpáticos, evidentemente creo que es el más habilitado para hablar de este tema, porque yo neurociencias realmente no la conozco en profundidad. Sé que Freud dijo, investiguen todas las secreciones neuroendocrinas que están en el sustrato de cada emoción. Él era neurofisiólogo. Y evidentemente qué salto epistemológico dio de la célula al pensamiento, al deseo, a la pulsión. Un genio. Así que muchas gracias por los llamados, muchas gracias por los mails, ¿no, Gustavo? Son buenísimos los mails, cada vez mejores. Me mandan muchos libros. Yo realmente leo un libro por semana. Es un tema que yo respeto la llegada de los libros, pero no tengo tiempo real de leerlos todos. Pero en el verano los leeremos, en las vacaciones aprovecharé. El tema de hoy no es un tema menor, porque todo aquello que se preste a confusión en la sociedad genera grandes distorsiones. Así que por eso tomé este tema y este invitado. Luego de la pausa, nos vemos. En el centro del país, el centro de las tendencias. Todas las tendencias, toda la diversión. Patio Olmos Shopping. Prepárate para disfrutar una experiencia única. Patio Olmos Shopping. Córdoba, Argentina.
Boulevard Shopping. El sur tiene mucho encanto. Y ahora, vení a conocer el nuevo Sodimac Home Center en Boulevard Shopping. Bueno, acá estamos con el Robert. ¿Cómo estás? Muy bien. Doctor Abdala, qué lindo tenerte. Bueno, muchas gracias por la invitación. Ya me siento como en mi casa viniendo a tu programa, que lleva tantos años y también conducido por vos, así que para mí es un placer. Dijo también conducido, porque en realidad los hombres son machistas, aún los más elevados intelectualmente. Está en el imaginario social. Bueno, es inconsciente. Yo entiendo que sos la creadora del programa, la que lo conduce, la que lo dirige, y la que elige además a las personas que son invitadas y que tenemos el privilegio de venir acá. Muchas gracias. Yo lo nombraría diplomático. Me gustaría, yo aprendo un poco de Roberto, porque yo soy cero diplomática y yo aprendo del Robert, que tiene ese saborcito santiagueño y árabe, es una mezcla explosiva, ¿no? Quería agradecer a la gente del shopping de Adrogué, el Boulevard Shopping. Ayer di una charla, conferencia, como quieran decirle, con invitados preciosos, que así se conmovieron. Hablamos de fin de año, hablamos de las sensaciones, emociones y caos que producen las fiestas. Hablamos un poquito de interpretación de los sueños y la gente se metió. Gracias a las que ejecutaron, ¿no?, la posibilidad, que fueron Marcela, Darte y la Chechu. Realmente gracias al Boulevard Shopping de Adrogué, porque dieron un espacio precioso y aparte cálido. Me sentía como en casa, como Roberto Abdala en el programa. Hace 16 años y medio que estamos ya. ¡Wow! ¿Cuántos años? Y llegamos a los 1000 inscriptos en YouTube, que parece que es importante, me dijeron. ¿Qué son las neurociencias, querido Roberto Abdala? Bueno, no sé si yo voy a poder dar una definición precisa del término. Sí. Pero indudablemente es un campo enorme que nos intenta aproximar en el conocimiento a una comprensión más profunda de cómo funciona el cerebro humano y cuál es la base o el sustrato biológico o anatomobiológico de la conducta, ¿no? Y en este sentido, digamos, es una disciplina ampliamente desarrollada, y hay exponentes de primerísimo nivel, algunos de los cuales he tenido la suerte de poder conocer y hablar con ellos. La neurociencia pretende dar explicación a múltiples elementos de la conducta humana, cuidando con mucha cautela evitar caer en un reduccionismo, que sería pretender reducir todo a lo que es la sinapsis, los neurotransmisores, que indudablemente son elementos importantísimos, pero que no agotan, digamos, la enorme riqueza de lo que es comprender la conducta humana. Voy a subrayar esto. No agotan la enorme complejidad que subyace a la conducta humana. Sin duda. Somos seres complejos, delicados, sensibles, frágiles, sofisticados, algunos más que otros. Pero la inteligencia está en todo el mundo. Yo decía ayer eso. Yo aprendo de todo el mundo. Bueno. Cuando vos estás abierto a escuchar, aprendés de todo el mundo. Todos tienen sus propias conclusiones de la vida. Sin duda. Podés compartirlas o no, sí. Pero todo el mundo, alguna gente no, pero en general sí.
por eso, que no respeten a los abuelos, que no respeten a la gente mayor, realmente es un suicidio, porque se aprende mucho. Sin duda, Sí. sin duda. Este año tuvimos la suerte aquí en Buenos Aires que uno de los referentes importantes a nivel mundial que estudia las neurociencias y su vínculo con la conducta fue el doctor Brian Leonard, que es investigador principal en la Universidad de Galway en Irlanda, que dio una conferencia sobre neurociencias en la Academia Nacional de Medicina. Eso fue en el mes de septiembre, ahora hace poco tiempo. Y este profesor Brian Leonard, que es un irlandés simpaticísimo y que gusta muchísimo del vino argentino. Les gusta el vino a los irlandeses, son todos coloraditos. Trabaja en muchos aspectos científicos vinculados con Peter Fonagy en Londres, cuyo origen es checo, y con Cyril Hess, que es investigador principal de la Universidad de Praga. Entonces, este de Praga... Qué buen compendio, ¿no? Sí, claro, la verdad que sí. Este de Praga, Cyril Hess, que ha estado en la Argentina en un par de oportunidades, Brian Leonard, que ha venido 2 o 3 veces también a Buenos Aires, y Peter Fonagy, que no vino nunca, pero a quien yo tengo la suerte. ¿No es nuestro? ¿No es de la IPA, Peter Fonagy? Sí, sí, claro. Es psicólogo, es de la IPA, pero trabaja en investigación en neurociencias, pero él vive en Londres. Vive en Londres, claro, y tienen la un central equipo de que la IPA. Conjuntamente trabajan en lo que hace a las neurociencias y el intento de comprender la conducta humana. Mucho le deben también a un premio Nobel de la medicina, que es un polaco que vive en Estados Unidos y que es el que estudió la conducta de la aplicia, que es un molusco que sometido a diferentes concentraciones de agua más salina o menos salina, modifica la conducta, y la importancia de que el agua más salina o menos salina actúa como un estímulo estresante sobre este molusco que se llama aplicia. Bueno, este investigador trató de conocer cómo era este fenómeno de la memoria, porque él recordaba en sus años muy jóvenes, en su patria de origen, que era Polonia, cuando llegó la invasión nazi, le requisaron la casa de él como la de muchos. Y él recordaba que le habían regalado un automóvil de control remoto, que yo no sabía que en los años 40 ya existían los automóviles de control remoto, como juguete. Bueno, pero él recordó que cuando vino la invasión nazi le secuestraron el juguete y a la semana regresó al hogar, pero ya ese autito mágico no existía. Y él se preguntaba cómo es posible que al cabo de tanto tiempo él pudiera recordar con tanta frescura aquel juguete que tanto lo había fascinado. Entonces, investigando cómo podía ser que la memoria durara tanto tiempo, amén de que conocía la obra de Freud, empezó a trabajar acerca de cómo se va organizando la memoria desde el punto de vista neuroquímico. Entonces, estudió mucho las moléculas que actúan en la memoria de corto plazo y la memoria de largo plazo. Bueno, esto le permitió recibir el Premio Nobel de Medicina allá por los años... ¿Por qué descubrimiento, Robert? Por la diferencia entre cómo se archiva la memoria de corto plazo y la de largo plazo. La memoria de corto plazo en cadenas de aminoácidos cortos y la memoria de largo plazo en cadenas de aminoácidos mucho más largos, que hacen que la acumulación de proteína a raíz de esta síntesis, producto de la experiencia reiterada, hacía que el molusco, la aplicia, pudiera guardar una memoria de esa situación de estrés que significaba estar en una solución hipertónica salina. Hipertónica, salina, claro. Bueno. Qué interesante, ¿no? Sumamente interesante. Pero aparte yo pensaba que el primer trabajo que creo que competía a nivel internacional fue En busca del recuerdo olvidado. Hice todo un trabajo sobre la memoria que Freud trae en
Busca del recuerdo perdido, Sí. en Recuerdos encubridores, y me gané el premio Sigmund Freud junto a otros dos, Ah, mirá bien. de qué bien. Abdeva y yo, la única de APA. Claro, porque vos eras de la otra vereda, de APA y... esto de Sí, Abdeva, claro, pero el compartieron presidente de ese congreso era Joel Sack, Ah, sí, lo conocí. el grandote, el que escribió Psicopatología de la manía y la psicopatía. Lo conocí personalmente, sí, sí, sí. Muy un gordo, interesante, alto, un gordo, alto. simpaticísimo. Bueno, él me dio el diploma. Claro. 3 llegamos con el mismo puntaje, pero FEPAL en ese momento estaba, digo yo, ¿no? Dirigida por el Congreso por Joel Sack. Entonces primero salió Lutemberg, después yo y después Fernando Jaime Segal. Lutemberg, claro. Ahí me dejaron en el medio como a la niña. Pero los 3 tuvimos el mismo puntaje. Yo escribí En busca del recuerdo olvidado, todo un trabajo sobre la memoria que es una maravilla de Freud, que es los recuerdos encubridores. Poca gente lo estudió profundamente. Es un trabajo técnico y teórico de Freud maravilloso. Es como pegan a un niño. Son 2 temas fundamentales. Y yo, como soy de los chimentos de la letra chica, después escribí ¿Por qué la violencia? Desde pegan a un niño. Desde pegan a un niño. Desde pegan a un niño, no como hicieron la mayoría de los psicoanalistas que dijeron deviene de la pulsión de muerte. No, yo todo estratificado de los celos, de la triangulación, de la distorsión del amor. ¿Por qué la violencia? Y tenés una violencia mucho más asequible y real para mí que si vos decís un aplastamiento, como decir pulsional, pulsión de muerte, no decís nada. No, porque es una visión demasiado reduccionista. Exactamente, lineales. Lo que había omitido fue nombrar a este señor que fue premio Nobel y que estudió la plicia, que es el doctor Eric Kandel, que además yo cuento como anécdota que me hizo el honor de permitirme sacar al lado de él una fotografía, una cosa medio cholula de mi parte, pero es tal la admiración que me genera haber leído parte de la obra de él. Sí. Es un gigante de las neurociencias. ¿De qué origen es Kandel? Polaco, es judío polaco. Polaco. Y bueno, después cuando vino el nazismo, pudo por Este es suerte, el del cochecito. El del autito con Del control remoto. autito. Que de paso yo me desayuné que ya en esa época había control Había remoto para los cochecito. autitos. Bueno, él pudo emigrar a Estados Unidos, intentó formarse en psicoanálisis, pero lo rechazaron porque le decían que le faltaba base para entrar en la escuela de psicoanálisis. Y bueno, estuvo en Harvard y estuvo en alguna otra universidad cuyo nombre no recuerdo. Bueno, pero el trabajo de él fue un trabajo enorme y sumamente reconocido y admirado. En todos lados se cuecenaba. Si este tipo no tiene base, no sé quién Bueno, tiene eso era, base. se lo dijeron Por hace favor. muchos años. Sí, sí, un La genio. envidia funciona aún en los países más desarrollados. Sí, porque esto era en Estados Unidos. Sí, ¿Dice? sí, sí. Sí. Y la verdad que es deprimente, ¿no? Sí. Un tipo con esta cualidad y calidad que no le permitan entrar a la formación psicoanalítica, cuando la formación psicoanalítica en New York, por ejemplo, viste que tiene que hacer 3 años de residencia psiquiátrica para ser psicoanalista. Tenés que ser médico. Tenés que ser médico, sí. Sí. Y después podés inscribir. Pero no son muy profundos los psicoanalistas gringos. Bueno, Profundos de esto que íbamos a hablar. Claro. ¿Cuál es la diferencia entre las neurociencias y el psicoanálisis? bueno, yo creo que las neurociencias, no sé si puedo dar una definición que agote el término o el sentido de esto, pero la neurociencia pretende encontrar los sustratos neurobiológicos o neurobioquímicos que dan la base para entender el porqué de la conducta. Como ideal, como pretensión, me parece magnífica. Lo que yo creo es que la conducta, la condición humana, tiene un vuelo
que yo no sé si la neurociencia puede agotar en su afán de comprenderlo. ¿Y se puede complementar el psicoanálisis con las neurociencias? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Sin duda. No, sobre todo para ver el tema celular, de los neurotransmisores, de la sinapsis, ¿no? Si podemos, cuando vos trabajás profundamente en psicoanálisis, hay que trabajar profundamente en psicoanálisis, que es la ciencia que investiga el inconsciente. ¿Qué es lo inconsciente? Es lo más desconocido para el ser humano de sí mismo. Con una técnica y una metodología específica, uno investiga el inconsciente. ¿Para qué sirve? Para que la conciencia tenga muchas más herramientas para poder conocerse y saber cómo se enriquece el ser humano, mejora la calidad de vida. Sin duda. Porque sí. uno sabe a dónde va. Sí. Cómo se ve a través de la interpretación de los sueños, por eso hay que saber muy bien interpretación de los sueños, los lapsus, los actos fallidos, las situaciones somáticas, las sensaciones, los ataques de pánico. Bueno, se expresa de 1000 formas diferentes. En el discurso, el cambio de dirección del discurso, o el cambio de tonalidad de la voz. ¿Viste? Uno está hablando, y de repente, ¿y esto qué? Para la intimidad, no hay que saberlo, no hay que decirlo. Claro. Hay una técnica precisa, ¿no? Claro, sí, sin duda. Volviendo al trabajo de Eric Kandel, ya que la charla de hoy es sobre neurociencias, él mostró que este molusco llamado aplicia, Aplicia. A-P-L-Y-S-A, S-I-A, aplicia. Bueno, lo que él demostró es que este molusco, puesto en soluciones salinas hipertónicas, sí, o sea, cargadas de mucho sal para los que no están en el tema, sí, hacen que este molusco aprenda, incorpore la experiencia de que este medio salino hipertónico para él es nocivo. claro. Y esto le genera una memoria, y la memoria que se genera se manifiesta en el molusco por un incremento de la carga de serotonina dentro de sus moléculas, lo cual es posible cuantificarlo porque la aplicia tiene un número limitado de neuronas. Ah, mira. Entonces se puede de alguna manera cuantificar mejor. No sería lo mismo que para el ser humano, donde hay millones de neuronas. Sí. Y bueno, lo que él muestra es que a medida que se incorpora experiencia, la cantidad de serotonina que se acumula en el sistema nervioso de este molusco es cada vez mayor. Y ahí es como que está guardada la memoria. Por eso es que cuando la serotonina disminuye, se empieza a perder memoria, además de que se empieza a disminuir el ánimo. Y es lo que pasa también en los depresivos, donde cuando hay depresión la serotonina cae, disminuye. Por eso, ¿cómo uno incrementa la serotonina naturalmente sin necesidad de tomar antidepresivos, sin nada? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Ejercitando la memoria, con la lectura, con los juegos, con los ejercicios que hay. Caminando también. También. Caminando, jugando. Actividad física, jugando, pero todo amando. También. El amor es un gran creador de serotonina, Gran remedio. ¿o no? Sí, sin duda. ¿Eh? Sí. Y Por sí. supuesto, sí. Pero viste que los científicos tenemos algún problema en hablar del amor, porque parece que estuviéramos hablando de una telenovela. No, bueno, pero no también, es así. También está todo lo que se sabe hoy sobre las endorfinas, la importancia, el papel que cumplen en el circuito del placer, en el sistema de la recompensa cerebral. Bueno, todo esto va sumando y bueno, este conocimiento... Menos mal que no sabía sobre neurociencias. Muchas gracias por compartir este espacio, tan lindo tenerte. Esto es de una ferviente admiradora tuya, la señora Silvia Susana Blanco de Normando. Bien. Que realmente prepara cosas exquisitas para los invitados. Cada vez que vengo me mima con su atención, Silvia, y es riquísimo todo lo que hace llegar, así que muchísimas gracias a ella y a la bombonería Normando. Y gracias a vos. Vos sabés que es una gran admiradora tuya. Dice que sos el único invitado que tiene el tono de voz el mismo que yo. ¿Ah, sí? Dice, somos medio afónicos los dos, pues somos muy sensibles.
Está bien. Muchas gracias, Robert. Te voy a seguir invitando. Muchas gracias por haberme invitado y con gusto vendré todas las veces que me inviten. ¿Viste que dijo que no sabía neurociencia? Por poco tenemos 2 horas de cátedra. Luego de la pausa vamos a las reflexiones finales, como siempre. La verdad que Pavarotti me hace segregar serotonina, endorfina. Es una maravilla porque es visceral la voz de él y realmente despierta cosas agradables. Hay otras cosas viscerales que despiertan sensaciones desagradables. Realmente este monstruo de Roberto Abdala, que dijo que no podía hablar con demasiada precisión de neurociencias, realmente nos dio una cátedra de lo que son las neurociencias, más lo vamos a exprimir más, porque a mí lo que no me gusta es la confusión. Me gusta que los temas queden claros y es muy difícil transmitir con mucha claridad y que la gente escuche sin distorsiones. El psicoanálisis vero, profundo, que va hasta lo celular por inferencia. Yo muchas veces le pregunté al Robert Abdala si realmente él no pensaba que algo genético podía ser modificado con el psicoanálisis, porque son proteínas y son hidrosolubles. Entonces, si no podés cambiar el medio de solución, y yo creo que sí, porque si usted toman, por ejemplo, las sensaciones que produce Pavarotti en cada uno de nosotros, un ejemplo burdo, evidentemente uno segrega de todo, y si se segrega de todo con Pavarotti, ¿por qué no pensar que a través de la palabra del psicoanálisis, sistemática, metódica, científica, se puede investigar el inconsciente y llegar a las células? Nos vemos.